Hola a todos. Bienvenidos a Nexofic. Hoy tengo algo especial para ustedes. Estaré colaborando con Edward Fanfics en este video. Juntos les traemos un fic que esperamos disfruten mucho. Además, voy a estar utilizando el estilo de los vídeos de Edward Fanfics, así que si les gusta este formato y quieren que lo siga trayendo al canal, déjenme saber en los comentarios. Sin más preámbulos, los dejamos con la historia. Que lo disfruten. Survival Warhammer 40k, capítulo 1. ¿Qué demonios? Bruno frunció el ceño. Algo no estaba bien, había calor. Desorientado, abrió los ojos solo un momento, antes de estrechar sus ojos cuando sintió el brillo de lo que, por un momento, imaginó no ser más que la lámpara de su habitación. Destellante y molesta. Incluso calurosa. Espera. Pensó por un momento, dudoso. ¿Peso? ¿Acaso no se fue la luz? Tal parecía que no era así. Sentía un calor intenso, progresivo, pero la bombilla de su habitación parecía estar consumiendo tanta electricidad como para ser tan desagradable de mirar fijamente. Pero había calor. Mucho calor. La claridad mental venció la somnolencia, y se obligó a levantar su mano para bloquear el brillo calorífico de sus ojos recién abiertos. Bostezó con pereza, ignorando su mal aliento matutino, trayendo a colación el viaje al supermercado que tanto estaba postergando. Había mucho calor. ¿El aire acondicionado se había dañado? ¿Otra vez? Lo había arreglado hacía solo un mes por sus propias manos, valiéndose de sus conocimientos técnicos como graduado de ingeniería para hacer el trabajo que un experto competente probablemente podría hacer mejor. Sin embargo, aquellos pensamientos se vieron interrumpidos por el polvo que amenazó con joder sus ojos. Sus intentos lo salvaron, bajando la mano de inmediato. ¿Qué demonios? Estaba sorprendido. Sabía que el techo de su habitación tenía ciertos inconvenientes con la pintura. Pero no pensó tener un desierto en su cama. Se levantó por intento, sintiendo lo obvio. ¿Es arena? Pensó sorprendido. Abrió una vez más los ojos, mirando a su cama, o al menos, a lo que creía que era su cama. No obstante, no había cama, no había nada remotamente parecido a un rectángulo acolchado con algo de tierra. Solo había arena dura y seca. Agitado por lo que sus ojos observaban, alzó la vista hacia arriba una vez más, y lo que vio allí no era aquella habitación con filtraciones que de vez en cuando dejaba caer algunas partículas de polvo. Mierda. Dijo en voz alta, de todos modos, nadie lo escucharía hablando solo. Después de todo, no estaba en su viejo y destartalado departamento de recién empleado en la máquina engrasada de la sociedad capitalista. Su techo de $700 al mes había sido reemplazado por un cielo completamente azul, sin avistamiento alguno de nubes circundantes. Y aquella bombilla molesta, que le hizo sudar como cerdo en pleno verano, era en realidad el sol, un gigantesco sol que parecía tan grande como un sol extremadamente grande, extremadamente cerca. Bruno decidió poner al volante su instinto y sin pensarlo dos veces, se levantó de la arena que empezaba a calentarse una vez más y empezó a caminar por la arena blanca que se extendía como colinas a distancias inimaginables. Bruno ni siquiera sabía cómo comportarse ante lo que sus ojos veían. Así que, simplemente echó a andar. Descalzo como estaba, y sintiendo el calor empezando a subir de nivel, no tenía más opción que simplemente caminar. Caminar en línea recta, sin desvíos ni cualquier otra cosa. De todos modos, era lo más práctico, lo más lógico en su mente aturdida, aterrorizada. Sí, estaba aterrorizado, extremadamente aterrorizado, tanto que empezó a reflexionar sobre la vida. Porque, aunque no quisiera admitirlo, el desierto interminable solo parecía profetizarle una muerte segura, una exasperante muerte calurosa. No supo cuánto tiempo pasó, pero debido al aumento del calor, su mente empezó a nublarse y la deshidratación hizo acto de presencia más rápido de lo pronosticado por su paranoia. Por un tiempo, miró hacia los lados, arriesgándose a echar una mirada en contra del viento arenoso que intentaba introducirse en sus ojos, con la intención de ver alguna salvación transformada en avistamiento de señales de humanos. Pero al no ver nada, solo decidió preguntarse una y otra vez. ¿Cómo llegó allí? ¿Cómo terminó así? Con los pies ardientes en ampollas, insensible a las heridas que dejaba entre la arena que constantemente seguía calentándose. A sus labios partidos por la sequedad, al sudor que empapaba su cuerpo y la arena que lo cubría como una capa de lodazal. ¿Qué demonios había hecho a Dios para terminar con un final tan miserable como este? Que él supiera, no había ofendido a nadie, nunca fue alguien conflictivo. Solo era una persona promedio de la sociedad, nada más. Estar al borde de la muerte te hacía reflexionar sobre la vida, y las experiencias que formaban tu persona.
Bruno sintió que su momento estaba por terminar, cuando su memoria se volvió tan aguda y clara, que incluso pareció recordar cada momento de su vida como si hubiera sido hace no menos de un segundo. Él no fue más que un niño precoz que creció en una casa modesta, en las afueras de una ciudad del estado de Pensilvania. Desde niño mostró una fascinación inusual por entender cómo funcionaban las cosas, como cuando había desarmado la calculadora de su padre, o cuando había desmantelado la estufa de juguete de su hermana para sus autollamadas inversiones. Algunas veces, hacía milagros cuando tocaba componentes obsoletos y los hacía funcionar incluso mejor que cuando fueron recién comprados. Otras veces, simplemente hacía un desastre con la tarifa de la luz, las reparaciones por los apagones repentinos en la comunidad, o la vez que había hecho explotar todo el sistema eléctrico del auto de su padre en un intento de actualizar la computadora de su auto. Aún recordaba cómo su padre había perdido los 3 pelos que intentaba cubrir su calva. En la escuela nunca destacó por sus calificaciones, después de todo, el bullying era fuerte, y apenas podía sobrevivir dejándose arrebatar la tarea. No obstante, todo fue hasta que había llevado un taser a la escuela y entonces los profesores empezaron a tomar cartas en el asunto. Bruno sabía que tenía talento, y lo demostraba. Pasaba horas observando motores, corrientes eléctricas y mecanismos simples, tratando de encontrar el porqué de cada pieza. Le hizo ilusión algún día obtener los poderes de Electroman, o construir su propio super traje de Iron Man, uno que sea funcional con vuelo asistido por una IA y todo eso, aunque se conformaba con las piezas de cartón con las que tanto se esforzaba en sujetar con pegatina. Había adquirido esa pasión innata por la ciencia, por la ingeniería. Eso lo volvió parcialmente retraído, lo que marcó su adolescencia con un carácter tranquilo. Por lo general trataba de mediar al momento de encontrarse en problemas, aunque de vez en cuando, metía las manos en las brasas por sus amigos. Pero en caso de que el amor y la paz no funcionaran, Bruno también aprendió a defenderse. Durante los años de formación técnica, Bruno aprendió a sobrevivir lejos de casa. Acampó en montañas, solo para probar que podía hacerlo, además de que en realidad había logrado ser un niño explorador. Amaba la ciencia, aunque a veces sintiera que no entendía nada sobre algunos de los temas que sentía era interesante para él. Se graduó de la universidad, y también obtuvo un trabajo. Pero ahora, sol y arena era lo que le quedaba. Solo le quedaba arena, maldita arena de mierda. Caminó por las dunas una vez más, mirando a su alrededor, sintiendo que ya no podía más. Pero siguió, su instinto de supervivencia gritándole que aún podía salirse con la suya. Maldita sea, esos hijos de, ¿cómo demonios terminé aquí? Pensó para sí mismo, pero cuando estuvo a punto de maldecirle a todo lo que pasara por su mente, retuvo su ira, su cadena de Adn reprimiendo su sentimiento, no dispuesto a blasfemar. Cerró los ojos rojos por la arena que se le adentraba de vez en cuando, no tenía forma de evitarlo. Solo tenía una polera y unos pantalones, lo único que utilizó para dormir, y terminar en donde sea que fuera este desierto. A pesar del cansancio, se detuvo a respirar hondo. Maldita sea Bruno, cálmate. No todo está perdido, no aún. Dijo, antes de empezar a caminar una vez más, el dolor en sus pies atenuándose cada cuando las levantaba para sentir el viento abrazador. No todo está perdido, aún hay tiempo. En el desierto, incluso con todo en contra, se puede encontrar agua. Sí, se puede encontrar demonios, sí, vegetación y cactus. Como en las películas. Solo necesito encontrar algo de verde por aquí. Algo de verde y. Sus pensamientos se desvanecieron por un instante. Fue como desfallecer, incluso si solo fue un momento. Sus ojos vieron el horizonte oscurecerse, mientras la parte baja de sus piernas simplemente dejaron de sentirse. Sus pulmones, no sabía si estaba respirando. Solo sentía esa sensación de asfixia, se estaba ahogando. Cayó de lado entre la arena, completamente vencido por el choque de calor. «¿De demonios?» decía entre jadeos, su pánico apenas le dejaba levantar un músculo. «No puedo respirar, no puedo respirar, aire, necesito aire». Bruno luchó, en serio que lo hizo. Trató de forzar sus manos, levantarse de la arena abrasadora, o tratar de arrastrarse. Pero su cuerpo, al igual que sus piernas, era completamente insensible a sus órdenes. Entonces aparecieron las alucinaciones, como el sol, dando giros y tumbos por toda su periferia. Parecía dividirse, cuatriplicarse, volverse uno, mientras los extremos de su entorno parecían ser tragados por la oscuridad. Su conciencia se desvanecía, y no había nada para evitarlo. Bruno ya lo sabía, era su final, era su muerte inminente.
Solo vería alucinaciones como su última experiencia en esta vida, donde había sido retirado de su cama para estar tendido en medio de una duna en algún desierto, esperando que su último aliento fuera despojado de su cadáver para posteriormente ser enterrado por el viento arenoso. Alucinaciones. Fueron muchas, pero hubo una interesante en particular. De la nada, algo emergió de debajo de él, no sabía con precisión de dónde surgió. Solo observó cómo una energía rosa se formó, como partículas que salían de manera ascendente, hasta formarse una forma humanoide completamente rosa. Esta le miró, inclinó la cabeza y luego, sintió como el calor abrasador del sol dejaba de castigarlo. Algo sobrio bloqueó el brillo incandescente del día, y después, una refrescante sensación de lo que, al parecer, era algo frío, lo invadió. Sin embargo, la inconsciencia lo había reclamado, y no fue hasta horas más tarde que volvió a despertar. Cuando lo hizo, lo primero que hizo fue: ¿qué demonios?, dijo en voz alta, para sí mismo, entre una queja incómoda, junto con una jaqueca que estaba empezando a mostrarse tan pronto como recuperó la conciencia. Se alejó de la alucinación, muy real, que le miraba directamente, completamente inmóvil, su brillo rosa iluminando la cúpula donde se encontraba atrapado. Bruno miró a su alrededor, las cosas cambiaron. Podía ver que se encontraba en el desierto, aún, para su pesar, pero ahora, el sol incandescente estaba bloqueado por el domo que había aparecido de la nada. También, no sentía dolor alguno. Se observó las plantas de los pies, completamente sorprendido, cuando notó que aquel ardor que había ignorado en su marcha, había desaparecido por completo. Estoy sano, dijo para sí mismo. Las ampollas insoportables, las quemaduras en sus brazos y rostro, y la piel reseca que amenazaba con disecarlo vivo. Estaba sano, estaba como nuevo. Y estoy completamente limpio. Dijo, sorprendido. ¿Qué demonios está pasando?, dijo, esta vez, mirando al ser humanoide que se mantenía frente a él. ¿Qué eres tú?, dijo, fijándose en aquel ser, pero luego lo comprendió, en su silencio, cuando un pinchazo en la parte posterior de su cráneo le hizo sisear de malestar y sorpresa. Porque sabía que era aquel ser. ¿Quién era aquel ser? Un stand. Su declaración fue como una confirmación sobre la identidad de aquel ser. Esta le miró directamente, lo que lo estremeció. Esa cosa era consciente, y venía de su mente, de alguna manera. Fue espeluznante, demasiado fantasioso. Y sin embargo, real, pese a todas las posibilidades en que algo como esto fuera posible. Que un stand, una entidad meramente ficticia, existiera tal cual, y le perteneciera, que viniera de su mente. Lo que más le aterrorizó fue que sabía todo lo que necesitaba saber sobre aquel stand. Lo sabía todo, desde cómo se manifestaba, la razón del por qué vivía, y su propósito obvio. Pink Matter. Le llamó a la entidad, expectante, esperando a que dijera algo. Pero sabía que no lo haría. Su stand, Pink Matter, no era lo suficientemente independiente de su persona o sus órdenes. Ahora que lo notaba, observó que ésta se mantenía suspendida, observándolo con una quietud inquietante y espeluznante. Su figura humanoide femenina parecía translúcida y resplandeciente, formada por una energía rosada que oscilaba y se movía de tal manera que parecía una especie de galaxia en miniatura. Y por lo que sus memorias implantadas, eso era extremadamente extraordinario. Su superficie, también estaba cubierta de patrones geométricos que se movían con lentitud a través de su forma junto con algunos anillos y líneas que giraban de manera extraña, casi matemática. Su rostro no tenía rasgos definidos, pero su presencia imponía una sensación desconcertante de poder absoluto. Y no era una suposición. Ella, él, lo que sea su creación mental implantada por quién sabe quién, era poderoso. Su habilidad, Molecular Reconstruction, le otorgaba poder sobre la estructura misma de la materia y la energía. Era capaz de hacer un montón de cosas increíbles y aterradoras. Descomponer la arena, el aire o la carne, cualquier cosa. Y si lo deseaba, también podría reconstruirlos bajo nuevas formas, obedeciendo únicamente a la voluntad de su usuario. Las aplicaciones de este stand eran infinitas. Pero eso no podría ser posible. Bruno no podía simplemente aceptarlo. Aún lo digería. Esto es una completa locura. Pensó, dejando caer la cabeza en completa negación. Hacía un día no era más que un humano, un recién graduado, y ahora era un raptado con un poder ficticio metido, cosido a su conciencia. Se sentía mal, se sentía muy fatal. Era como ser raptado por alienígenas y violado espiritualmente, esto último un poco más literal. ¿Cómo demonios luchar sobre eso? Las cosas estaban allí. Fue transportado a un mundo único y extremadamente mortal, con un arma mortal, muy mortal.
Los stands eran ficción, pero él había sido salvado por el suyo de una muerte segura. Ya, puedes desaparecer. Bruno dijo, directamente a su stand. Sabía, por los recuerdos implantados, que estos tipos de guardianes quemaban resistencia mental constantemente, como leer a máxima velocidad libros de trigonometría. Bueno, probablemente más, pero no encontraba una explicación mejor sobre esto. Solo sabía que usar constantemente el stand, más de una hora, podría pasarle factura. Soportó más tiempo fuera, horas, por el simple hecho de que Pink se guardó a sí misma. Semi-independiente, como un robot. Mantenerlo con vida era su prioridad, y chupar su energía mental sin que estuviera consciente, probablemente pudo considerarse como contraproducente para él. Por eso, solo se manifestó cuando estaba a poco de despertar. Tal como Bruno lo pidió, Pink Matter se desvaneció. Por un momento, sintió la pesadez de sus párpados, bostezando en el proceso. Esto es reconfortante. Dijo a la nada, entre la soledad y las dunas que miraba en el horizonte interminable, teñido por el atardecer. Ya casi es de noche, será mejor descansar hasta mañana. Luego decidiré salir, y encontrar una salida. Tiempo después. El sol había ascendido sobre las dunas una vez más, extendiendo un resplandor dorado y abrasador sobre todo el horizonte. Bruno avanzaba en silencio por el desierto, a bordo de un URF eléctrico compacto, un vehículo de 2 plazas, aerodinámico, diseñado para terrenos hostiles como en el que se encontraba. Su estructura liviana, compuesta de materiales compuestos resistentes al calor, le permitía desplazarse con una buena estabilidad sobre la arena suelta que una vez amenazó con tragarlo. El motor era eléctrico, debido a la facilidad y simplicidad de su fabricación. Y por su silencio, apenas emitía un zumbido constante que se confundía con el viento aullante del desierto. Había transcurrido ya más de 15 días desde que emprendió su trayecto en línea recta, sin un destino claro, orientándose solo por la posición del sol. Y aún seguía en el maldito desierto infinito. Porque no tenía otra explicación para lo que estaba experimentando. Yo, te maldigo, quien quiera que seas, responsable de joder mi vida sin mi consentimiento. Bruno solo maldijo para sí mismo, venciendo la resistencia de blasfemar contra los seres superiores, si esa posibilidad existía, algo que creía probable, considerando su situación. Su situación ameritó que planificara bien las cosas, para evitar completar su muerte una segunda vez por caminar descalzo en medio del desierto. Los primeros días habían sido una lucha constante, por reconciliar la idea de ser un transmigrado, o transportado. Si bien pensó en que sería genial vivir una aventura en algún mundo de fantasía, esto solo era genial mientras todo se mantuviera en el papel. Ahora, que estaba experimentando de primera mano su situación, las cosas simplemente eran diferentes, complejas y aterradoras. Cuando despertó aquella mañana inicial dentro de la cúpula de tierra, había comprendido que todo lo que había pasado era muy real, y que, por consiguiente, su situación era crítica. No sabía cómo había llegado allí ni por qué estaba en un entorno tan hostil, pero tenía un stand muy fuerte y conveniente para su situación, así que se enfocó en las soluciones. Pero tuvo que hacerlo pronto, porque durante la noche, el frío había sido insoportable. Al amanecer, la temperatura subía con violencia, algo que provocó una recaída por fiebre y gripe. Afortunadamente, su stand era muy conveniente, pero no era una solución a sus problemas a largo plazo. Una hora de pseudo-omnipotencia no era suficiente para evitar despertar con la arena hasta tus hombros. No obstante, encontró una solución. Si aquel ser translúcido, su supuesto stand, que existía realmente, lo había salvado y obedecía sus órdenes, entonces debía aprovecharlo para subsistir. El experimento comenzó con lo básico. Frente a él, Pink Matter se materializó una vez más, y solo bastó con una instrucción para que el stand alterara la composición de la arena que lo rodeaba. En pocos segundos, la materia cambió su estructura molecular. Los granos se compactaron y licuaron, para finalmente transformarse en agua. Bruno no estaba dispuesto a estar calculando su calidad o cualquier otra cosa. Tenía sed, y bebió tanto que casi reventaba, lo que fue contraproducente y su stand tuvo que salvarlo una segunda vez. Pero el agua fue perfectamente potable. El experimento se repitió con alimentos simples. Azúcares, almidones y cualquier otra cosa sólida que fuera comestible a partir de los mismos elementos presentes en el suelo. En cuestión de minutos, el domo se había convertido en un entorno habitable, autosuficiente y energéticamente estable. Pink Matter demostró ser la mejor opción para su supervivencia. Por eso, decidió planificar su escape del desierto lo antes posible. Sabía que no podría recorrer el desierto a pie.
El terreno era demasiado irregular y las temperaturas extremas, las había experimentado de primera mano. Si quería sobrevivir, debía construir un medio de transporte. Y él era un graduado de electromecánica, así que estaba al alcance de sus posibilidades. Con ayuda del stand, transformó parte del suelo en componentes metálicos y plásticos. Fabricó piezas, ensamblajes y paneles cada cuando recuperaba las energías para seguir abusando de sus habilidades. Le tomó 4 días ensamblar el vehículo por completo. El resultado fue un auto eléctrico todoterreno de dimensiones compactas, diseñado para máxima eficiencia. Equipado con un chasis de aleación ligera, neumáticos reforzados con polímeros flexibles, tracción total e independiente y una batería de alta densidad energética. Era un genio, lo sabía. Y tenía a toda una ingeniera química en ciencias de materiales calificada como su guardián. Pink Matter ajustó los enlaces moleculares de cada pieza para garantizar durabilidad y mínima pérdida de energía por fricción. La carrocería incluso tenía un acabado mate, resistente al calor y con baja firma térmica. Y todo eso había sido fabricado a partir de mera arena. Tras un día de pruebas, Bruno comprobó que el vehículo podía recorrer hasta 500 kilómetros antes de necesitar una recarga y con la ayuda del stand, el asunto de la energía solo sería cuestión de hacer que esta misma lo recargara en cuestión de segundos. Era, en esencia, un laboratorio móvil. Durante los siguientes 15 días, Bruno avanzó en línea recta, sin referencia geográfica alguna. Estaba en un mundo desconocido, en un lugar desconocido, que no era la Tierra. Lo supo porque una noche, se mantuvo despierto el suficiente tiempo para vislumbrar con desconcierto las 3 lunas que se mostraban en el cielo. Así que sí, estaba fuera de la Tierra, lo que confirmaba una vez más, su seca y forzado. Durante el día, el calor alcanzaba los 40 grados. Por la noche, descendía por debajo de los 5. Dormía en el interior del vehículo, protegido por una cobertura térmica generada por un horno improvisado que usaba para evitar el desgaste mental por el uso desmedido de su Pink Matter. Pero a pesar de su viaje, el desierto seguía igual, como una extensión interminable, sin señales de vegetación ni vida. El horizonte cambiaba constantemente, deformado por el efecto del calor, pero no había otra opción, solo seguir avanzando. El vehículo se desplazaba con suavidad sobre las dunas, a pesar de la monotonía del entorno, Bruno mantenía la esperanza de algún día salir del infierno desértico al que se había visto arrastrado. Y su perseverancia tuvo sus frutos. Un día 19 desde su partida, Bruno decidió detenerse al pie de una duna particularmente alta. El vehículo había mantenido un rendimiento impecable, pero la fatiga acumulada y la monotonía visual le empezaba a pasar factura. Atemorizado de terminar enloquecido por la falta de socialización, empezó a hablar consigo mismo, al stand que se encontraba en su interior. Detuvo el motor, y aprovechó la pausa para observar el terreno. Extrajo del pequeño compartimento lateral del vehículo un par de gafas binoculares que había construido con ayuda de su stand. Y tras ajustarlos unas cuantas veces, dirigió su mirada hacia el horizonte una vez más. Aún esperaba un milagro para su situación, porque el viaje ya lo estaba desgastando tanto como la caminata descalza bajo el despiadado sol desértico. Durante varios segundos, solo vio la ondulación interminable de la arena. Sin embargo, lo notó, un reflejo débil captó su atención. Amplió el enfoque de inmediato, para aclarar lo que había captado. El brillo captado se trataba de una estructura metálica. Movió el visor ligeramente a la izquierda y distinguió líneas inusuales, sombras verticales y pequeñas elevaciones que rompían la uniformidad del terreno. Civilización al fin. Bruno registró la dirección en un pequeño papel, y con el ajuste de su brújula en mano, trazó una nueva ruta para partir lo antes posible hacia donde existiera alguien, lo que sea, siempre y cuando no fuera el único en este mundo. Maldita sea, esto es una bendición. Pensó, entusiasmado. El URF avanzó de manera brusca por la duna colina abajo, ajustando la dirección con la ubicación en la que había visto todo. No sabía cuánto tiempo tardaría en llegar allí, pero no quedaba duda de que lo que sea que fuera eso, era civilización. Solo eso importaba. Las ruedas dejaban huellas profundas que definitivamente serían borradas por el viento al cabo de unos segundos. El viaje hacia el asentamiento había comenzado, y solo otro traslado a otro mundo le impediría llegar hacia aquel asentamiento. Mientras el sol descendía hacia el oeste y el cielo adquiría un tono rojizo, el vehículo siguió su curso, desplazándose a toda la velocidad que el vehículo podría alcanzar a través de la arena. Bruno no se detuvo en ningún momento, ansioso de lo que sea que le esperase más allá de toda la arena que se encontraba a su alrededor. Y así, Bruno transcurrió en su trayecto hacia lo desconocido. Pink Matter se mantenía en su interior, a la espera de las órdenes de su portador.